Un cordial saludo a nuestro profesor Juan Briceño, responsable de la materia de histología, embriología y genética. Nosotros somos el equipo número 2 y en esta oportunidad estaremos hablando sobre el sistema respiratorio. Mi nombre es Lisandro Ávila y daré inicio al tema. Para comenzar, el organismo animal debe captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono constantemente. El oxígeno captado se emplea en los procesos oxidativos del organismo con formación de dióxido de carbono que debe ser eliminado al ritmo de la captación de oxígeno. Los procesos relacionados con la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono se denominan respiración. Y el sistema respiratorio tiene por función proveer de oxígeno la sangre y eliminar el dióxido de carbono en exceso. En el ser humano, el sistema respiratorio comprende los pulmones y varias estructuras relacionadas. Por su función, se divide en una porción conductora, una porción respiratoria y un mecanismo de ventilación. La porción conductora, es decir, las vías aéreas, incluye las fosas nasales y los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. En las vías aéreas se entibia y humedece el aire inspirado y se eliminan los vapores hidrosolubles, el polvo, las bacterias, etc., que son captados por las membranas mucosas húmedas. La porción respiratoria conforma la continuación distal de la porción conductora y comprende las secciones donde tiene lugar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire inspirado. Y por último, el mecanismo de ventilación que intercambia el aire con la porción respiratoria incluye los huesos y el cartílago del tórax, el diafragma, diversos músculos respiratorios y el tejido conectivo elástico de los pulmones. Mi nombre es Luciana Martínez y voy a hablarles acerca de la porción conductora del aparato respiratorio. La porción conductora del aparato respiratorio engloba lo que sería la cavidad nasal, la boca, la nasofaringe, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Cabe destacar que la presencia de elementos de tejido óseo, cartilaginoso y conjuntivo fibroelástico mantienen la permeabilidad de este sistema de conductos, y la cavidad nasal comienza en las narinas y finaliza en la coana. El tabique nasal óseo y cartilaginoso se divide en dos mitades, que vendrían siendo su porción anterior. Esta está tapizada con piel delgada, con vibrisas, los cuales son fibras de la materia de gran tamaño. Estas presentan el aire. Y la porción posterior. La porción posterior de la cavidad nasal se reviste de un epitelio cilíndrico pseudoestrafilástico. Elena Maldonado y me corresponde hablar sobre la cavidad nasal. La cavidad nasal es la parte interna de la nariz. Está recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda, generando mucosidad. De esta manera se evitan las hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está seca. También tienen unos pelitos que nos ayudan a filtrar el aire que respiramos, bloqueando la suciedad y el polvo para que no llegue a los pulmones. La cavidad nasal se divide en dos compartimientos laterales, separados por la mitad por el tabique nasal. La cavidad nasal está comunicada en posiciones anteriores a través de dos orificios nasales y en posición posterior con la nasofaringe a través de las aberturas llamadas coanas. La mucosa nasal, muy vascularizada, alberga numerosas glándulas que sintetizan mucosidad y un líquido seroso que mantiene humedad en la superficie epitelial. La mucosidad atrapa la materia particulada suspendida en el aire inspirado.
Los hilos de las células cilíndricas del epitelio pseudoestratificado arrastran la mucosidad y las partículas atrapadas en ellas hacia la porción posterior de la faringe, en donde serán eliminadas. La profusa red vascular establece un mecanismo de flujo contracorriente que humedece y calienta el aire inspirado. Los elementos linfoides presentes en la lámina propia capturan alergenos y el antigernos con el fin de eliminar todas las moléculas exógenas, aunque con frecuencia inducen síntomas asociados a la rinitis, a la alergia y al resfriado. La percepción de olores por el epitelio olfatorio aporta la mayoría de la información utilizada para definir sabores. Sin embargo, no se conoce bien el mecanismo en el que se basa la diferenciación olfatoria, aunque podría parecerse al sistema inmunitario. De tal modo que las sustancias olorosas, que son moléculas que se disuelven en la mucosidad, se unen a receptores de olor localizados en la superficie de cilios olfatorios. La unión de sustancias olorosas al número necesario de moléculas receptoras provoca la despolarización de la membrana de la célula olfatoria. El potencial de acción así generado viaja a lo largo del axón para estimular a agregados de células mitrales en pequeñas regiones, llamados glomérulos, situados en el seno del bulbo olfatorio. Por otro lado, el millar de glomérulos localizados en el bulbo olfatorio recibe información procedentes de unas 2000 neuronas olfatorias. Las permutaciones y las combinaciones de posibles datos aferentes hacen posible el reconocimiento de 10.000 olores diferentes, lo que se supone que cada glomérulo participa en el reconocimiento de distintos aromas. El abundante líquido procedente de las glándulas de Bowman se mueven por acción de cilios olfatorios y a su vez arrastran con rapidez las sustancias olorosas, lo que impide la generación de varias respuestas por una sola sustancia olorosa. La laringe es un conducto musculocartilaginoso corto que forma parte de la porción conductora del aparato respiratorio. Esta se ubica entre la faringe y la tráquea. Su función principal es causar la fonación e impedir la ingresa de alimentos y líquidos durante la deglución. La faringe consta de varios cartílagos que se unen entre sí mediante músculos y ligamentos extrínseco e intrínseco. La entrada, el orificio principal de la laringe, está recubierto por la epiglotis. Esta permanece abierta durante la deglución y la respiración y se mantiene cerrada durante la deglución. En la luz de la laringe aparecen dos tipos de pliegues. Los pliegues vestibulares superiores, que se mantienen completamente inmóviles, y los pliegues vestibulares superiores, que están cubiertos de tejido denso, conjuntivo regular, ligamentos y músculos asociados, que a su vez ayudan a la laringe a moverse en el sentido medial. La tráquea es un tubo de 12 centímetros de longitud que se mantiene impermeable gracias a la presencia de 10 a 12 anillos de cartílago uralino en forma de C. Los anillos AC se refuerzan en su estructura y la disposición de estos anillos está al que su porción está cerrada y está orientada a la porción anterior. Cada anillo posee su propio pericondrio. Los pericondrios son vecinos y se conectan entre sí por medio de tejido conjuntivo fibroelástico. Los extremos abiertos orientados hacia la cara posterior se conectan entre sí por músculo liso, el músculo traqueal, el cual se contrae para reducir la luz de este conducto y acelerar el flujo del aire a través de este tubo. La luz de la tráquea presenta una morfología similar a la de la letra D. La tráquea está formada por tres capas: la mucosa interna, la submucosa intermedia y la adventicia extrema. La mucosa traqueal se compone de un epitelio respiratorio de tejido conjuntivo subepitelial, que es una lámina propia, y una gruesa capa de fibra elástica que se para la mucosa de la submucosa. El epitelio respiratorio, el cual no corresponde a un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, contiene células calciformes y células cilíndricas ciliadas, células basales, células en cepillo, células cerosas y células del sistema neuroendocrino difuso. Estas células se disponen sobre la membrana basal y, aunque no todas, llegan a alcanzar la luz. Aproximadamente una tercera parte de las células del epitelio son células calciformes y son glándulas unicelulares que se fabrican.
la secreción viscosa denominada mucinógena, que se almacenan en vesículas secretoras en la región epical, dilatada de su citoplasma llamada eteca. La mayoría de los orgánulos, como el núcleo, se conectan por proporción bastante delgada del tallo. El mucinógeno se hidrata al ser secretado a la luz de la tráquea y se convierte en mucina. La mucina es una mezcla de materia particulada en la luz y forma la mucosidad. El número de las células cilíndricas ciliadas son equivalentes al de las células calciformes. Estas células alargadas poseen un gran número de sitios que impulsan la mucosidad presente en la luz de la tráquea hacia la laringe. Gracias. Las células basales son unas células indiferenciadas cortas, representan menos del 30% del contenido celular del epitelio respiratorio. Estas células sufren divisiones mitóticas para sustituir o reemplazar a las células ciliadas, a las células caliciformes y a las células en cepillo, senescentes y muertas. Las células en cepillo, también llamadas células con gránulos pequeños, constituyen una proporción inferior al 3% del contenido celular total del epitelio respiratorio. Estas células estrechas pueden representar células caliciformes que han liberado el mucinógeno o bien desempeñar una función neurosensorial a través de las microvillosidades que se extienden hacia la luz de la tráquea. La población de células cerosas es semejante a la de las células en cepillo, ya que son células cilíndricas que contienen gránulos secretores apicales que tienen un líquido o están cargadas de un líquido, mejor dicho, ceroso, el cual tiene una función desconocida. Pero cuando hablamos de las células del sistema neuroendocrino difuso, decimos que suponen alrededor del 3% de la población celular. Estas células son encargadas de fabricar y secretar hormonas endocrinas y paracrinas como respuesta a estímulos tales como la hipoxia. La célula del sistema neuroendocrino difuso recibe el nombre de cuerpo neuroepitelial pulmonar, el cual puede activar a ciertas neuronas del centro respiratorio del hipotálamo en caso de hipoxia. La lámina propia de la tráquea es un tejido conjuntivo fibroelástico en el cual albergan células linfoides y glándulas serosas y mucosas, las cuales vierten su contenido a la luz. Cuando hablamos de la capa externa de esta lámina, es una gruesa lámina elástica, la cual divide la mucosa y la submucosa. Cuando hablamos de la submucosa, nos referimos también a un tejido conjuntivo fibroelástico, denso y regular, muy vascularizado, en el cual abundan glándulas seromucosas y los elementos linfoides. Árbol bronquial. Se denomina árbol bronquial al conjunto de tubos y conductos que conectan la parte inferior de la tráquea con los alvéolos pulmonales. Se trata de una de las estructuras fundamentales del pulmón. Su funcionamiento principal es dividir y distribuir el aire que ingresa a través de las vías respiratorias superiores hacia unas estructuras contenidas en el pulmón que, debido a su conformación, alojan una superficie de contacto enorme, alrededor de 80 metros cuadrados, cosa que facilita la difusión de los gases. La mayor parte del sistema de tubería bronquial tiene funciones exclusivas de
conducción de aire, pero algunas de las proporciones finales de este sistema tienen funciones tanto de conducción como de disfunción. En la medida que el árbol bronquial penetra dentro del pulmón, se va subdividiendo y cada división recibe el nombre de generación bronquial. Asimismo, la estructura de la pared bronquial, en la medida en que los bronquios penetran en la profundidad del pulmón, se va modificando. El diámetro o sección transversal de dicha estructura se va reduciendo y la pared de los bronquios se hace cada vez más delgada, perdiendo algunas estructuras como por ejemplo el cartílago. De esta forma, el árbol bronquial, de acuerdo a su estructura, está compuesto de bronquios principales, bronquios de tamaño medio, pequeño, bronquiolos y bronquiolos respiratorios, para terminar en los sacos alveolares. Cada bronquio primario se divide en bronquios secundarios o bronquios lobares, 2 en el pulmón izquierdo y 3 en el pulmón derecho, que se distribuye en cada lóbulo del pulmón. Cada bronquio secundario da origen a los bronquios terciarios o bronquios segmentarios, que se distribuyen en el segmento concreto del pulmón, denominado segmento broncopulmonar. Y ellos a su vez se dividen en segmentos lobulillares para cada lobulillo. Un bronquiolo se considera un conducto de diámetro menor que conduce aire a un solo lóbulo pulmonar. Conforme se subdividen, los bronquiolos terciarios dan lugar a conductos cilíndricos de tamaño decreciente, en cuyas paredes llega a desaparecer el cartílago hialino y poseen una cantidad mayor de células de músculo liso con relación al espesor de sus paredes, que se disponen en 2 haces de forma de hélice. El bronquio menor de los bronquiolos secundarios se ramifica para convertirse en bronquiolos en los lóbulos pulmonares, pequeñas subdivisiones de un segmento broncopulmonar. Características principales. Los bronquiolos carecen de cartílago en sus paredes y también poseen una envoltura relativamente gruesa de músculo con relación al grosor de sus paredes. Carecen de glándulas en la lámina propia, poseen revestimiento de epitelio cilíndrico simple a epitelio cúbico simple ciliado. También carecen de células calciformes en el revestimiento epitelial de los bronquiolos de menor calibre. Contiene células de clara cilíndricas que aparecen en los bronquiolos de cualquier calibre. Secretan una sustancia surfactante que ayuda a mantener la permeabilidad bronquiolar. Por otro lado, también destruye toxinas inhaladas y actúan como células indiferenciadas en la regeneración del epitelio. Los bronquiolos se ramifican en bronquiolos terminales, que representan segmentos más pequeños de la porción conductora del aparato respiratorio, cada uno de los cuales se dirige a un lóbulo pulmonar. Los bronquiolos terminales son similares a los bronquiolos, si bien su diámetro es notable y es menor, y están tapizados por un epitelio simple formado por células cilíndricas y células de clara. La delgada lámina propia se rodea de varias células de músculo liso. Son fibras elásticas provenientes de la pared del tejido elástico conjuntivo y fibroelástico, que mantienen la permeabilidad del tubo. Por último, cabe destacar que los bronquiolos terminales dan lugar a los bronquiolos respiratorios. Otras de sus características importantes es que los bronquiolos presentan fibras elásticas procedentes del tejido conjuntivo, que envuelven los haces del músculo liso, de tal modo que establecen contactos con otras fibras elásticas de distinto origen, lo que tensa el perímetro del bronquiolo y mantiene su permeabilidad. También se encuentran en una posición más o menos perpendicular a una tangente situada en la zona de contacto con la pared del bronquiolo. Porción respiratoria del aparato respiratorio. Esta se compone por los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los alveolos. Los bronquiolos respiratorios son similares a los bronquiolos terminales, solamente si se actúa la presencia de algunos alveolos que expanden sus paredes para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso solamente puede darse a cabo en los bronquiolos terminales.
Los bronquiolos respiratorios se subdividen para llevar a cabo los conductos alveolares. Estos se representan en una secuencia lineal de alvéolos que se ramifican para originar un gran número de nuevos conductos alveolares. En pocas palabras, los alvéolos es en donde ocurre un intercambio gaseoso o espacios aéreos del sistema respiratorio. Estos espacios aéreos están tapizados por dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Esta delgada pared del alvéolo hace posible el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Los conductos alveolares son vías aéreas alargadas, con un alto número de alvéolos y casi sin paredes. Un conducto alveolar que surge de un bronquiolo respiratorio se ramifica y esta hace que los mismos conductos alveolares resultantes suelen terminar en una evignación ciega. Estas se dividen en dos o más grupos de alvéolos. Cada racimo se le da el nombre de saco alveolar. Estos sacos alveolares se abren entre sí dejando un espacio y a ese espacio se le da el nombre de atrio. Alvéolos y neumocitos tipo 1 y 2. Los alvéolos son esos espacios donde ocurre el intercambio gaseoso, es decir, son esos espacios aéreos terminales del sistema respiratorio, donde ocurren en estas estructuras el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Cada alvéolo está recubierto por una red de capilares que ponen la sangre en una estrecha proximidad con el aire, pudiendo notar o pudiendo observar el interior de cada alvéolo. Tenemos en estos mismos los conductores alveolares. Estos son esas vías aéreas alargadas que no poseen paredes, solo alvéolos. Y luego tenemos los sacos alveolares, que son esos espacios redondeados cubiertos por cúmulos de alvéolos, donde los mismos son los que llenan estos espacios y están ubicados en los terminales o al terminar de cada conductor alveolar. Alvéolos tipo 1. Entre sus características se destaca que comprende un 40% de todas las células del revestimiento alveolar. Y luego tenemos que son células planas muy delgadas, pero que poseen una resistencia en la superficie. Y a diferencia de los alvéolos tipo 2, que estas solamente constituyen un 60% de las células del revestimiento, pero estas células se encuentran generalmente están en las células tipo 1 o en los alvéolos tipo 1. Son células secretoras y de forma cúbica. Neumocitos tipo 1. Entre sus características se destaca que son células de sostén que ocupan el 95% de la superficie alveolar. Las mismas no son muy resistentes a los efectos tóxicos y son irrepetibles, por lo tanto no pueden replicarse. Asimismo tenemos que son muy delgadas y se extienden por el alrededor o se expanden por el alrededor del alvéolo, cubriendo de esta manera o ayudando a aumentar el intercambio gaseoso. A diferencia de los neumocitos tipo 2, que estos ocupan el 5% restante de la superficie alveolar. Son cuboides y se encuentran en las uniones septales alveolares. Y luego tenemos que estas células son responsables de la producción del surfactante pulmonar. Muchas gracias. El tabique interalveolar. Así es como se denomina al espacio comprendido entre dos alvéolos vecinos. Este está compuesto por tejido conjuntivo e irrigado por diversos capilares que le ofrecen estabilidad. Dentro de este se encuentran monocitos, los cuales se convierten en macrófagos alveolares al atravesar la luz alveolar. Estas células también son conocidas como células de polvo, ya que su propósito es fagocitar materia particular y microorganismos que entran a los alvéolos por medio del aire inhalado, además del surfactante para garantizar el recambio constante. Una vez las células de polvo han fagocitado, las partículas vuelven cargadas hacia el tabique interalveolar,
donde abandonan los pulmones por medio de las vías linfáticas, o bien viajan hacia el árbol bronquial para luego pasar a la faringe y finalmente ser expulsada por medio de la mucosa, la cual puede ser expectorada o ingerida. El tabique interalveolar puede ser de un espesor bastante delgado y albergar únicamente el capilar continuo, o bien pueden tener diversos elementos conjuntivos y como por ejemplo macrófagos, fibroblastos, fibras elásticas y reticulares, sustancia fundamental y matriz extracelular. Dentro de los tabiques interalveolares también existen zonas denominadas barreras hematogaseosas o alveolocapilares, las cuales constan de un endotelio capilar, láminas basales fusionadas del endotelio capilar y neumocitos de tipo 1, neumocitos atenuados de tipo 1 y surfactante. Estas suelen presentar una menor densidad, menor grosor, por lo cual el intercambio gaseoso entre los alveolos y los capilares continuos se da con mayor facilidad en las mismas. Intercambio de gases entre tejidos y pulmones. Se debe estar consciente de que la respiración celular dentro del organismo se traduce a la producción de 200 miligramos de dióxido de carbono por minuto. Estos viajan hasta los capilares y de ahí hasta los pulmones. En los pulmones son transformados a oxígeno. La presión parcial del dióxido de carbono en los tejidos es muchísimo mayor a la de la sangre. Por lo tanto, este gas pasa hasta los capilares en difusión simple mediante los siguientes procedimientos. 200 miligramos de dióxido de carbono pasan a formar parte del plasma como gases disueltos. 40 miligramos del dióxido de carbono pasan a formar parte de la globina de la hemoglobina. Y los 140 miligramos de dióxido de carbono que restan pasan al eritrocito. Dentro de este, la anhidrasa carbónica cataliza una reacción con agua, cuyo resultado final es el ácido carbónico. Este se disocia para formar el hidrógeno y el bicarbonato. Iones bicarbonato viajan al plasma desde el citoplasma del eritrocito. Como consecuencia a esta acción se liberan iones cloro para compensar el desequilibrio iónico. A esta acción se le conoce como cambio de cloruro. Dentro de los espacios alveolares, la presión parcial del oxígeno es mucho más elevada que la de la sangre. Por lo tanto, acá ocurre también un intercambio de gases mediante el proceso de difusión simple. Este no precisa de un aporte energético y se realiza mediante el siguiente procedimiento. Primero ocurre un cambio de cloruro de forma inversa, es decir, los iones bicarbonatos presentes en el plasma se transportan hasta el citoplasma del eritrocito. Luego se obtiene el ácido carbónico como consecuencia de la unión del ion bicarbonato con iones hidrógeno. Luego el oxígeno viaja hasta el citoplasma y de allí forma parte de la porción hemo de la hemoglobina. Luego la anhidrasa carbónica escinde al ácido carbónico para formar agua y dióxido de carbono. Los 200 miligramos de dióxido de carbono que pasan a los capilares desde los tejidos por cada minuto abandonan el torrente circulatorio y atraviesan luego la barrera hematogaseosa por difusión. Luego ingresan a los espacios alveolares y como última acción se exhalan. En los mecanismos de ventilación, los procesos de inhalación y exhalación dependen de la relación anatómica de los pulmones, las membranas y cavidades pleurales y las fibras elásticas del parénquima pulmonar. La pleura parietal está adherida a las paredes de la caja torácica y a los elementos de tejido conectivo del mediastino, mientras que la pleura visceral está adherida a la superficie de los pulmones.
Al espacio entre estas dos se le denomina cavidad pleural. Es hueca y está lubricada por un líquido ceroso transparente que reduce la fricción causada por los movimientos de los pulmones. La contracción de la musculatura de las paredes torácicas y el diafragma facilitan la inhalación. A medida que estos músculos se contraen, la caja torácica se expande y tracciona las pleuras parietales adheridas, de modo que aumenta el volumen de las cavidades pleurales y disminuye la presión en el interior de las mismas. En estos momentos, la presión atmosférica es mayor a la de las cavidades, provocando que entre el aire a los pulmones. A su vez, en la entrada de aire a los pulmones distiende a estos órganos, lo que incluye a las fibras elásticas, y reduce el volumen de las cavidades pleurales expandidas, lo que aumenta la presión en su seno. La relajación de los músculos respiratorios facilita la exhalación, ya que permite la recuperación de la longitud normal de las fibras elásticas distendidas y el aumento de la presión en las cavidades pleurales para expulsar el aire de los pulmones. Sin más que agregar, hemos concluido.